Hola, amigos de Where is Lupita. Saludos desde Palestina. Leve Palestina, o grossa Sionism. Lo que a mí me mostró Palestina es la ocupación, la colonización llevada al extremo, brutal, asesina, genocida. Eso me lo mostró así, ¿no? Tan crudo como puede ser, me lo mostró Palestina. Entonces, de alguna manera, yo diría, lo que están viviendo los palestinos ya lo vivimos nosotros, ¿no? Pero resistimos, seguimos. Palestina resiste y los nahuas resistimos, ¿no? It was a gift from one of the tourists who came from Mexico. We are specialized in falafel and hummus. Falafel and hummus is like the traditional food for the Palestinian. We use it nowadays like according to the war between the Palestinian and the Israeli. The Israeli assume that it's their food, and the Palestinians say that it's their food. It's a kind of a war, not only the war for the land, it's also about culture and tradition. They took it for them. Actually, it's the Palestinian food, and it will be the Palestinian food. This is the drapeau of our Virgin from the first congregation from Guadalupe. When they came here, we have here Our Lady of Guadalupe. That means the solidarity of the Church of Guadalupe and their people with the solidarity of the parishioners of Birzeit here in Palestine. Es el movimiento más importante del alma de México a nivel espiritual. Es una oportunidad muy valiosa de que los musulmanes honren a Hazreti Mariam junto a 7 millones de mexicanos, un número casi triple de lo que va anualmente al Hajj a Meca. Aquí se narra, se conjunta, como hace tiempo de manera misteriosa y a veces maravillosa, el relato de las apariciones de la Virgen Santa María de Guadalupe, allá en la nariz del monte renombrado Tepeyac. Comenzó a viajar para que se hablara en lenguas nunca oídas y se encontrara en lugares inimaginados. Esta vez, la pista de Lupita y su venerable palabra nos llevan a recorrer los caminos del Nican Mopohua, documento fundacional del culto guadalupano y acaso de la identidad nacional que entre flor y canto, aquel in Xochitl, in Cuicatl de los ancestros, narra la historia que mexicanos, devotos o ateos, conocen aunque sea muy por encimita. Son los versos del Nican Mopohua, sumamente afables y extremadamente nobles, donde el indio Juan Diego, que somos todos, encuentra a la madre que le hace falta desde que la conquista lo dejó huérfano. Tonantzin Guadalupe se presentó haciendo cantar a las aves preciosas y al cerrito donde un día se veneró a la madre de los nahuas, para decirle a Juan Diego, el más pequeño de sus hijos, que deposite su corazón en sus manos y no tema, porque aquí está ella, que es su madre. Hoy, la pista de Lupita nos traza una ruta que parte del caracol que canta al universo en Huitziltepec, Puebla, y llega hasta Nueva York, con escala obvia en Ciudad de México. Escuchemos primero al maestro Filo cantar el inicio del Nican Mopohua como Lupita manda, en náhuatl. De ahí, agarramos camino para hablar con una autora peregrina, una académica escéptica, una preservadora de arte que se hizo guadalupana por el destino, y un calígrafo español que fabrica copias suntuosas del texto sagrado guadalupano para quien las pueda costear. Amigos de Where is Lupita, en este recorrido siguiendo la pista de la Virgen de Guadalupe, llegamos a un lugar que me parece mágico, que me parece muy especial, y aquí estamos con el maestro Filo que nos va a recibir aquí en el caracol que le canta al universo. Esta es una región de habla náhuatl, ¿no?
Ajá, en la Mixteca poblana, digamos que habemos los descendientes de 3 grandes culturas, ¿no? Los nahuas aquí, de Tepejis, Caquistla, son los Inguigua o Popoloca les dicen, y los Ñusabi. ¿En qué lengua están dialogando? En la lengua que habló ella, la Guadalupe, ¿no? En su lengua, o en nuestra lengua, ¿no? Entonces es bonito porque ella está diciendo, ¿a quién buscas, mi hijo, el más pequeño? Entonces ahí estamos dialogando los dos. Y bueno, en esa otra pared pues está ella en su advocación como la Madre Tierra y está diciendo estas palabras que son icónicas y que yo veo por todos lados, ¿no? En español la mayoría de las veces, pero son esas palabras tan famosas que dicen Macamo ken mochiwa in mish in moyolo, que quiere decir algo así, que no tienes nada de qué preocuparte, de qué afligirte, ¿no? O que no se inquiete tu corazón, así se dice en náhuatl, ¿no? Y bueno, esta frase la hablaremos más a fondo en un momento, pero es del Nican Mopogua, ¿no? Seguro, de ahí sale todo lo que hacemos, todo lo que decimos acerca de la Guadalupe. Bueno, me vine a vivir aquí al pueblo y yo me puse a buscar lo nahua. Conocí a los últimos nahuablantes de aquí del pueblo, a los señores artesanos, a las leyendas, los mitos, todo eso me puse a buscarle aquí. Y sí, ya no me quedó la duda de que esto era náhuatl, pero no solamente eso. O sea que, para empezar, ¿no? El Nican Mopogua está escrito en náhuatl. Entonces fue uno de los textos que pues llegaron a mí en mi búsqueda de lo náhuatl. Y la fui encontrando, ¿no? Como que primero no me gustó, porque decía yo, no, pero pues si la Guadalupe es española, si esto, si el otro. Pero otra vez volví a revisar fuentes, volví a seguir en el estudio y ahora sí que todos los caminos me llevaban a Guadalupe. Al estudiar la cultura náhuatl presente y pasada, el camino siempre me llevaba a Guadalupe. Y terminé por aceptarla y en lugar de rechazarlo dije, bueno, entonces hay que entrarle de lleno. Historia, en el Nican Mopogua, bueno, se hablan de las apariciones de Juan Diego. Para ti, en lo que has estudiado, en lo que has trabajado acerca de esto, ¿cómo cuentas esta historia tú? O sea, ¿hubo aparición, hubo Juan Diego? ¿Y qué es la imagen de la Guadalupe y el Nican Mopogua para México? Son parte de lo mismo, pero son dos cosas como que hay que tocar por aparte. En cuanto al texto, ¿no? Que es lo que da fundamento. En cuanto al Nican Mopogua, hoy, eso yo no lo sabía hace años, hoy en día pienso que para hablar del Nican Mopogua es necesario referirse a otro texto, que es el Cuicapeucayotl, la raíz pegua, que es el verbo contar, ¿no? Pegua, que es empezar, ¿no? Entonces quiere decir como que el principio, el origen del canto. Entonces el título por sí mismo ya dice mucho, ¿no? ¿Qué querrá decir eso en náhuatl o a qué se refiere? ¿O qué atributos puede tener un canto para llamarle así, ¿no? El origen, la raíz, el meollo de los cantos, ¿no? Es la historia de un cuicánitl, un cantor, que se encuentra buscando el sentido de la vida. De hecho empieza diciendo, Nino yol nonotza, que quiere decir así como que yo filosofo, ¿no? O sea, yo busco y busco con mi corazón, dialogo con mi corazón, que es como se dice en náhuatl, ¿no? Él lo único que quiere, él anda en esta búsqueda del sentido de la vida, de la existencia humana, y quiere saber dónde están las flores. Y entonces él mismo se pregunta, dice, bueno, ¿y a quién le puedo preguntar? ¿Acaso al pájaro quechol? ¿Acaso al tzinitzcán? Y entonces atraviesa un bosque florido, un bosque de abetos, y para su sorpresa empieza a escuchar el canto de pájaros preciosos, y los nombra. Y luego dice que el cerro parece que le responde, o sea que el cerro está vivo, es un ente vivo, ¿no? El cerro responde al canto de los pájaros. Luego dice que todo se hace en silencio y se le aparece el colibrí precioso. Y el colibrí precioso, que es todo un símbolo en la cosmovisión náhuatl, le habla. Y el colibrí cantando le dice, ¿a quién buscas, cantor? Y entonces el cantor dice, quiero saber dónde están las flores.
las flores preciosas, las que alegran nuestros corazones. Y entonces empieza a tener un diálogo con el colibrí. Y dice, ¿y para qué las quieres, no? Dice, pues para llevárselas a los nobles, a los que son como ustedes. Bueno, empieza el diálogo. Y entonces el colibrí le dice, bueno, te las voy a enseñar. Pero bueno, solo ese canto, ¿qué te dice? ¿Qué historia es esa? Pues yo me estoy pensando en el Nican Mopowa, ¿no? Bueno, resulta que en los alumnos o los ayudantes de Sagún que compilan esos cantos son 2 de Tlatelolco, 1 de Cuautitlán y un tepaneca. El tepaneca es Antonio Valeriano. Bueno, pues ese canto, hoy yo me atrevo a decir, y me refiero con todo lo que he estudiado todo este tiempo, que el fundamento teológico del Nican Mopowa no es la Biblia, de ninguna manera. El fundamento teológico es el Cuicapeucayotl. Si tú lees el Nican Mopowa, Juan Diego va caminando, al llegar al cerro del Tepeyac, escucha el canto de pájaros preciosos y usa exactamente las mismas palabras los 2 textos, ¿no? El cerro parece que responde, Quinananquilía Intepetl, el cerro responde, de repente todo queda en silencio, escucha una voz que le dice Juanito, Juan Diegotzin, él sube al cerro para ver qué es lo que hay, y empieza el diálogo, ¿no? Y al final, la Guadalupe le dice a Juan Diego, aquí están las flores, córtalas, usan las mismas palabras, ¿no? No cuechanco nictemas, lleno mi tilma, bueno, aquí este espacio que se hace aquí, eso es el cuechanco, con las flores, es el Nican Mopowa. Entonces el Nican Mopowa es un texto sagrado, pero que su fundamento teológico es la tradición náhuatl, y en particular este canto. Yo creo que el texto tiene muchísimo, el texto de los milagros de las 4 apariciones tiene un sinfín de claves y un sinfín de mensajes, o sea, directos e indirectos, que quien preste atención ahí están clarísimos, ¿no? Y claro que sí eran importantes, y no fue una, fueron 4 apariciones. Volvemos otra vez a los 4 rumbos, volvemos otra vez a toda la simbología prehispánica. ¿Por qué esos 4 rumbos? ¿Por qué? O sea, si tú vas hilando toda la información prehispánica con la actual, pues entiendes que hay un lenguaje totalmente indígena. O sea, hay un lenguaje o sea, ella viene precedida por el sol. O sea, ella viene enfrente del Tonatiuh. ¿Y a quién adoraban antes de la conquista? Al sol. Ella viene presentada por el sol. O sea, imagínate la lectura para el mundo indígena que todavía estaba tratando de sostenerse, ¿no? De sostener su alma, es decir, ¿para qué seguimos vivos? Después de un genocidio. Exacto, porque es fresquísimo después de la conquista, ¿no? Inmediato. Ajá. ¿Para qué seguir si si nuestros dioses nos abandonaron? O sea, el sol seguía saliendo sin sacrificios, todo seguía ocurriendo y estaban masacrándolos. ¿Para qué seguir si nuestros dioses han muerto? Llega ella, precedida por el sol, con todos los mensajes prehispánicos, todos los mensajes indígenas, perdón, todos absolutamente, o sea, hablando su lenguaje. Y no tenía que ser por palabras, ni había que escribirlo. O sea, ellos simplemente al ver la imagen entendieron todo. Dijeron, no estamos solos. ¿Cuándo se empieza a hablar del Nican Mopowa como esta versión de las apariciones, de las supuestas apariciones de la Virgen de Guadalupe? Y si ya es para 1648 ya se sabe de su existencia o si no se había escrito, ¿cuál es el contexto en el que aparece este Nican Mopowa? Bueno, al parecer lo escribió Antonio Valeriano, es lo más seguro, yo lo creo, pero no tenemos la 100% certeza porque desgraciadamente no tenemos el texto original, entonces no sabemos exactamente de qué fecha es. Una hipótesis que he planteado es que Antonio Valeriano lo escribió ya la primera década del siglo XVII, es decir, en el último momento de su vida, porque hay algunas referencias indirectas que podrían coincidir y porque el estilo realmente poético
la profundidad, la manera como el tratamiento que él hace, pues nos coincidiría con su bicultura, con su visión humanística del mundo y probablemente también con su interés de favorecer a la clase indígena. Él fue durante muchos años, después de ser discípulo de Sahagún, él fue gobernador de la parte indígena de la Ciudad de México y podemos pensar que él estuvo interesado en dignificar a los indígenas y en darles un lugar muy especial dentro de la narrativa religiosa. Pero no tenemos la certeza que fue él, ni siquiera, y no sabemos exactamente en cuándo lo publicó. Pero si tú lees y relees el texto del Nicarmapowa, o sea, ese texto está escrito por, independientemente de decir, está escrito por fulano de tal, porque también es una discusión eterna, ¿no? Pero el sentimiento es totalmente indígena. O sea, es un texto que no pudo haber escrito en español por principio. O sea, las imágenes, la forma de hablar, la forma de referirse, etcétera, 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 es el alma indígena de México nuevamente contando una historia. Y es una historia de esperanza, es una historia de fe y es una historia de resurrección, ¿no? Por eso dice, ya no, pongan sus corazones en mis manos. No hay necesidad de seguirse arrancando los corazones y sacrificándonos. Pon tu corazón en mis manos que yo me voy a encargar de él. Yo lo voy a cuidar y confía en mí que soy tu madre. En cuanto a Valeriano, usted hablaba que quería dignificar a los indígenas dentro de la sociedad, dentro de la religiosidad del virreinato. Es mi hipótesis. Sí, claro, sí, claro. No podemos aseverarlo. No se puede aseverar. Pero tomando esta hipótesis, algo que no sé si usted comparta es que lo escribe en lengua náhuatl, ¿no? O sea, no está escrito en castellano, sino está escrito en lengua náhuatl, exactamente. Pero es muy distintivo, y creo que usted hace referencia en su libro, es muy distintiva la forma en la que está escrito y como un poquito difiere tal vez porque es como más profundo o se ve como más familiarizado con la lengua, la forma de ver o de pensar náhuatl, que el resto de los textos que igualmente están escritos en náhuatl, pero pareciera que es otro autor, ¿no? Es difícil pensar que un español haya sido el creador del Nicarmapowa, francamente. Francamente, por el tipo de metáforas que usa, porque lo interesante del Nicarmapowa es que ahí están realmente las dos culturas presentes. Y por eso es la expresión de nuestra cultura mestiza. Porque a veces queremos entender nuestros orígenes y nos remontamos a la época prehispánica. Yo creo que nuestros orígenes están justamente en el virreinato, donde se da la confluencia de las dos culturas. De prehispánicos puros tenemos muy poco, casi nada. Sin embargo, de esta mezcla, de este mestizaje cultural y además mestizaje también racial y mestizaje en cuanto a nuestro pensamiento, etcétera, yo creo que ahí es donde está el origen de nuestra cultura. Y el Nicarmapowa es un claro ejemplo de este mestizaje cultural. En cuanto a la narración, al desarrollo de la temática, es profundamente español y se parece a casi todas las leyendas originarias de las figuras marianas españolas, que por cierto generalmente también son muy posteriores a los hechos a los que supuestamente se refieren. Y esta, ¿se puede decir si sí o si no está de la mano, escrito por la mano de Valeriano? No podemos decir eso, no se puede decir. Asumimos que es de la mano de Valeriano. Desafortunadamente, como faltan otras páginas del Nican 1, que es el Nicarmapowa 1, del que estamos hablando, está incompleto. Tal vez en las otras páginas que faltara estaba la firma de Valeriano, pero en este documento no hay firma de Valeriano.
Hablando del Nican Mopowa como documento, usted comentaba que no se conoce, no se sabe que exista un original, o sea, no se ha encontrado, tal vez se perdió. No se ha encontrado el original. Ajá. Sin embargo, lo que se dice que es la copia más antigua que pudiera existir se encuentra fuera de México, se encuentra en la ciudad de Nueva York, en custodia o en posesión de la Biblioteca Pública de la ciudad de Nueva York. Para usted... ¿Y cómo sabemos que esa es la copia más antigua? Pues eso es lo que dicen ellos, es lo que se afirma, ¿no? No, bueno, pues eso cualquiera puede decir. Yo también puedo decir que algún objeto que tengo en mi casa es antiquísimo, ¿no? No, a ver, esa copia tampoco tiene fecha. Entonces no sabemos si es la más antigua. A lo mejor sí es la más antigua manuscrita, eso sí, porque lo que nosotros tenemos es el impreso, pero ese sí tiene fecha, pero no se sabe de cuándo es, puede ser posterior al impreso. Como no tiene fecha, no lo sabemos. Entonces, ¿qué importancia tendría este documento que está allá en Nueva York? ¿Tiene alguna relevancia dentro de esta narrativa? Claro que sí, y por ejemplo al doctor Miguel León Portilla le sirvió como base para su traducción, pero difiere muy poco de lo publicado por Lazo de la Vega. Es decir, sí es interesante porque se pueden confrontar los dos documentos, pero prácticamente son lo mismo, creo que solo tienen muy pequeñas variaciones. Con este entendimiento del Nican Mopowa, volemos a la Gran Manzana para seguirle la pista a este relato. Aquí conoceremos a Miriam de Arteni, quien por 45 años fue preservadora de la Biblioteca Pública de Nueva York. Después de educarse en Italia, esta colombiana se hizo guadalupana al día siguiente de que consiguió trabajo en la Biblioteca Pública, el 12 de diciembre de 1978. Ella no sabía que Guadalupe estaba en su camino. Pasados algunos años, a de Arteni se le encomienda la preservación de uno de los tesoros de la biblioteca, la copia más antigua conocida del Nican Mopowa. Su trabajo es clave en el estudio de este documento, ya que logra determinar que no es el texto original, sino una copia muy antigua de finales del siglo XVI o del siglo XVII. Desde 1880, la Biblioteca Pública de Nueva York preserva esta copia del Nican Mopowa. Llegó ahí luego de que se subastara en Londres el patrimonio de José Fernando Ramírez, un abogado, historiador y político mexicano que sirvió a gobiernos liberales y conservadores en el siglo XIX. Ramírez se fue de México luego de que Juárez fusilara a Maximiliano de Habsburgo. Apasionado del arte y la historia indígena nacional, Ramírez compiló documentos alusivos a la Virgen de Guadalupe, tomo que se conoció como Monumentos Guadalupanos y que incluía al Nican Mopowa. A su muerte, este material se subastó y la Biblioteca Pública de Nueva York se hizo de él. Actualmente se exhibe un bifolio del Nican Mopowa como parte de la muestra Tesoros de la Biblioteca Pública de Nueva York, uno de los últimos proyectos en los que trabajó de Arteni antes de retirarse. Después de todo este brevario histórico, hemos llegado a Nueva York. Yo creo sinceramente en los milagros. Yo creo que la Virgen, desde el momento que empecé a trabajar en la biblioteca, el 2 de diciembre, ella ya sabía perfectamente que yo iba a ser la restauradora y la conservadora de este documento. ¿Por cuánto tiempo usted trabajó en la Biblioteca Pública de Nueva York? Yo trabajé en la biblioteca por 45 años. Yo me siento muy feliz que fui la primera conservator que empezó la conservación para las exhibiciones de la biblioteca teniendo
apropiados, elevaciones para los libros, protección para los libros, para los documentos, enmarcación, marquetería se dice, y todo esto, yo fui parte de eso. ¿Cómo fue que terminó usted, una colombiana que estuvo en Italia, estudiada en Italia, acaba en Nueva York trabajando en la biblioteca pública? Yo llegué a Italia a estudiar entrar a la Universidad de Bellas Artes, saqué un máster en esto, y cuando mi familia se regresaba a Colombia, entonces yo había pedido una beca al gobierno italiano para estudiar conservación. Hice otra especialización en Italia, en Roma, sobre libros y documentos, a patología del libro. Entré a hacer investigación al Vaticano, a la Biblioteca Vaticana. En el 75 me casé, llegamos a los Estados Unidos sin ninguna recomendación, de verdad, que no teníamos a nadie que nos guiara qué hacer. Pues el 11 de diciembre, pues llorando por toda la Quinta Avenida, me encuentro sin trabajo, y entonces pues digo, Dios mío santo, ¿qué voy a hacer ahora? Y empiezo a caminar y me encuentro en la 42 con un edificio bellísimo, aunque sí ya me habían dicho cuando yo los había escrito desde Roma que no había trabajo. Entonces yo dije, no, pues esta es la oportunidad, voy directamente y pido de hablar directamente con el director de conservación, le muestro mis documentos y me dice, vamos a ver, usted empieza a trabajar mañana, haga los papeles, firme todo, y mañana venga, y empezamos a trabajar. Entonces, esto es un 11 de diciembre, el día siguiente obviamente es un 12 de diciembre, que es el cumpleaños de mi madre, y me entero que es el Día de la Virgen de Guadalupe. Y al decir que se entera es que usted no sabía nada de la Virgen, ¿verdad? Yo no sabía, yo era muy la Virgen de Fátima, la Virgen de la Inmaculada, pero yo no había oído de la Virgen de Guadalupe. Y cuando llego a casa ese 12 de diciembre, después de haber pasado el día trabajando, le digo a mi marido, es el 12 de diciembre, vamos a ver la Virgen de Guadalupe. Cuando veo la imagen de la Guadalupe me emocioné enormemente. Yo vi en la Virgen mi madre, la vi completamente, hice una conexión increíble con ella, pero no sabía que la biblioteca tenía los monumentos guadalupanos. ¿Cuándo es que usted se entera que la biblioteca preserva los monumentos guadalupanos y el Nicanor Pahua específicamente? Exactamente, hasta que hubo una exhibición en Texas donde pidieron el documento. Viene la jefa mía y me dice, Miriam, a ti te toca hacer la conservación de la Virgen de Guadalupe. Entonces yo feliz, pero esto me tocó a mí, esto me lo mandó la Virgen, absolutamente. Yo dije, esto me lo mandó la Virgen, y empecé a trabajar, a hacer la investigación sobre el papel, sobre la tinta. Involucré a las científicas del Metropolitan Museum of Art, las invité para que me ayudaran a identificar los materiales que estaban en la tinta, porque yo no tengo los instrumentos en la biblioteca. Y bueno, cuéntenos un poquito qué características tiene el Nicanor Pahua, qué está detrás de este, o bueno, qué lo conforma. Hablábamos antes de fuera de cámara acerca del papel y la tinta. Cuéntenme un poco acerca de eso. Sí, para poder hacer una restauración correcta, una preservación correcta, hay que hacer varios estudios. El primero es saber qué tipo de carta tiene, en qué se escribió el documento, cómo se escribió el documento. Entonces empecé a hacer la investigación de qué tipo de papel, de dónde provenía el papel. También hicimos los análisis de la tinta, que es una tinta ferrogálica muy importante y que contiene cinabro.
es un elemento muy tóxico, muy especial, que en la cultura mexicana, hispana, de las Américas, el cinabrio es sagrado. Es un elemento que se utilizaban para los dioses, se utilizaban para los grandes caciques untar su cuerpo de este elemento para ser preservado, para renacer. Era un elemento súper importante porque representaba la sangre. Y al ser rojizo, tiene un símbolo especial, muy especial. Un simbolismo increíble de renacimiento, de renacer, de empezar una nueva vida, absolutamente. ¿Qué otro elemento tiene la tinta? La tinta tiene otro elemento que se llama el blue vitriolo, que es otro elemento súper raro en estas tintas de finales del siglo XVI, inicio del siglo XVII. No todas las tintas, no todos los documentos tienen estos elementos. Algunos de ellos tienen estos elementos. ¿Sabemos con alguna certeza la datación del texto que se tiene en la biblioteca pública? No, absolutamente no. Podemos decir que es a finales del siglo XVI, inicio del siglo XVII. Pero ¿por qué no se puede dar esa datación? Cuando se hace el papel, tiene una marca específica, los sellos, las marcas de agua. Y este documento tiene las marcas de agua, pero esta marca empezó desde el siglo XIII, pero al finales del siglo XVI y XVII también aparece. Entonces no podemos datar exactamente. Para poder datar el documento exacto, tendría que encontrar una marca de agua idéntica al del Nicanor, y no se ha encontrado hasta ahora. Se parecen algunas de ellas, pero no hay ninguna exacta a esta marca de agua. El documento, que son 16 páginas, 4 bifolios, y entonces, que son 16 páginas, entonces en esos 4 bifolios hay 2 marcas de agua. Una de 2 mondi y otra de 3 mondi. ¿Qué tipo de papel es en el que está el Nicanor que está en la biblioteca pública? El papel que se escribió en Nicanor es de origen genovés. Y es un papel muy fino, es un papel casi transparente, muy fino y blanquísimo. En la época del siglo XVI, XVII, y a veces en el siglo XVIII, este tipo de papel era requerido por las coronas españolas, por los franceses, por los holandeses, y porque el papel, como Génova, tiene una agua muy fina, muy alcalina, entonces el papel salía sin ningún problema de contaminación. Está usted trabajando en un texto que está escrito en náhuatl. ¿Cuándo fue usted que se enteró de lo que decía el documento? Bueno, tenía la traducción en español y en náhuatl, pero a mí me emocionó enormemente cómo Juan Diego le habla a la Virgen. Mi niña, es un habla puro, sincero, del alma. Y la gente que acuda a la biblioteca, que quiera ver el Nicanor, ¿qué es lo que van a ver? ¿Qué es lo que está en exhibición? Este documento tan especial que es un poema en náhuatl, un poema indígena, porque es lo más bello, es que se refiere a la Virgen de Guadalupe, pero como lengua es única,
es una de las lenguas más que se están extinguiendo, se están acabando, que no hablan, mucha gente no habla de ella. Entonces eso lo hace uno de los documentos más raros en el mundo. Fue durante esos últimos años de labor en la biblioteca pública que de Arteni conoció al calígrafo Ramón Abajo, director de The Vellum Page. Su compañía se dedica a hacer facsímiles de textos antiguos. Uno de esos textos fue el Nican Mopowa de la Biblioteca Pública de Nueva York. Ramón nos contará cómo ahora fabrica unas suntuosas copias sobre el pedido del Nican Mopowa, en las que utiliza materiales como el oro, diamantes y rubíes. Cuéntanos un poco, ¿qué es The Vellum Page? Bueno, el Vellum Page, traducido, ¿verdad?, de inglés a español, quiere decir la página o el folio de pergamino. El pergamino es un trocito, es la piel del animal, que en lugar de estar tratada para vestirte, para hacer abrigo o zapatos, está tratada para poder escribir. Y el pergamino ha sido el medio en el cual, de escritura, de soporte de escritura, en el cual, desde 5, 6, 7 siglos antes de Cristo, se ha utilizado para escribir pues, las matemáticas, las ciencias y sobre todo los grandes manuscritos medievales europeos. ¿Y con qué organizaciones has logrado trabajar a través de estos 15 años? Muchas gracias. Pues mire, empezamos primero estudiando la caligrafía, estudiando pues todo este mundo medieval, las tintas, los pigmentos y demás, y hemos tenido la oportunidad de trabajar para el Museo de la Biblia, reproduciendo casualmente el Sidur o libro de los rezos más antiguo del mundo. Cuéntame, ¿cómo es que terminas tú trabajando este estudio del Nican Mopowa para la Biblioteca Pública de Nueva York? Recalo en esto pues porque producto del estudio, producto de la práctica de la caligrafía, al final termino haciendo un trabajo para el Museo de la Biblia, ¿verdad? Y ese trabajo para el Museo de la Biblia me da una cierta exposición y un cierto reconocimiento a Nueva York, es decir, me muevo en este circuito. Por fin me entero un buen día pues que lo que es el Nican Mopowa. Me quedo ahí medio grabado en el oído y estando en Nueva York y conociendo a Miriam, entonces me entero que este Nican Mopowa no solamente está en la Biblioteca Pública de Nueva York, sino que además es lo que llaman la Biblia de las Américas, un documento de una trascendencia histórica increíble para el mundo hispanoamericano. Y entonces ya pido permisos y lo que en un principio iba a ser una copia, un facsímil, hacer algo parecido al original, se convierte en un proyecto grandioso, dada la repercusión y la importancia que tiene. Yo me acerco a la Biblioteca Pública de Nueva York, pido permiso para hacer la copia, el facsímil, y entonces, una vez que lo tengo, nos ponemos a trabajar. Para adelante nos abre las puertas. Miriam ha sido el ángel que ha dirigido la obra, el ángel que nos ha permitido ver 5 veces el manuscrito original, no tocarlo, no se puede, pero sí que hemos visto, lo hemos podido ver a través de una mesa de luces, las filigranas o marcas de agua. Cuando buscas acceso al Nican Mopowa, ¿qué querías hacer? ¿Cuál era tu finalidad? Mi finalidad era hacer un trabajo noble, rápido, sencillamente el facsímil en un papel normalito, es decir, de calidad, pero no artesanal, con una guía de estudio con el amigo Luis Cortés, un par de académicos mexicanos que ya conocía, ponerlo en el mercado a un precio muy asequible y tiramillas. Pero ¿qué ocurre? Pues que la Virgen me enredó la cabeza. Y entonces, viendo que esto tenía una versión artística, por un lado, que es lo que nos gusta, y por otro lado, de investigación para adaptar el documento, como que la cosa fue creciendo y lo que en un principio era un proyecto para hacerlo en 6 meses, hemos tardado 6 años. Hay 40 académicos, entonces colaboran 15 artesanos, quisimos tirar a una muestra, a un proyecto muy delicado, muy suntuoso, muy absolutamente extravagante en un sentido, pero a su propia vez muy serio. Nos empujó también el que esto pues, se traducía en un estudio de investigación que nos llevó demasiado tiempo. Sí. ¿Qué tipo de investigación hicieron y qué encontraron a través de esa investigación? El objetivo era tratar de ayudar a la datación, cuándo se escribió y quién lo escribió. Y las conclusiones que esta copia de la Biblioteca Pública de Nueva York, aunque es la más antigua, hubo una primigenia, que a todas las luces parece ser que se escribió en papel diamante. El papel diamante es un papel hecho con corteza de árbol que utilizaron todos para hacer todos los
manuscritos precolombinos, pero que se destruye solo con mirarlo. En la comunidad otomí de San Pablito tuvimos también la suerte, la gracia, la fortuna y el agradecimiento. Fabricó para nosotros papel diamante. ¿Por qué? Porque en esta interpretación artística, este libro fabuloso que hemos hecho, queríamos introducir elementos propiamente mexicanos. Originalísimo, el primigenio, parece ser que estaba hecho en papel diamante en la corte, en el convento de Fray Bernardino de Sahagún. Parece ser que Antonio Valeriano es el que lo escribió y que definitivamente la conclusión, de acuerdo a estos estudios paleográficos y del papel exclusivamente, la tinta ferrogálica se arrastra a través de muchos siglos, más atrás del siglo XV, XIV, XIII, XII, XI, viene de muy atrás. Entonces, digamos que la originalidad y el dato que aportamos para los estudiosos del futuro es que por primera vez desvelamos los dibujos de las dos filigranas. Don Miguel León Portilla nunca tuvo la oportunidad de ver las filigranas. ¿A quién va dirigido? ¿Para quién es este tipo de trabajo? Esto es una obra muy limitada, muy costosa, porque la mano de obra, las horas y los materiales son absolutamente, en fin, impredecibles. En un principio, lo que hubiera sido una edición sencillita para todos los públicos, como digo, empezando a trabajar, el proyecto nos robó el corazón. Y empezamos a ponerle industria, artesanos, materiales, tiempo, investigación. Y claro, se ha convertido en algo tan suntuoso, tan complicadísimo, tan complejo y tan sofisticado de hacerlo, que tiene un precio y un costo. Entonces hemos decidido entrar por la versión limitada, que llamamos versión de museo, coleccionismo limitada a 250 ejemplares para instituciones, para colecciones privadas, para bibliófilos. De hecho, utilizamos pan de oro de 23 quilates, utilizamos encuadernación artesanal en piel de cabra, piedras preciosas y semipreciosas para el manto de la Virgen. Las 46 estrellas son 46 diamantes, las cantoneras o esquineras tiene, como digo, piedras preciosas, semipreciosas. Ahí tenemos orfebres, papeleros, encuadernadores, calígrafos, iluminadores, que es el pan de oro, estucheros para hacer toda la estuchería, artesanos de los tejidos, artesanos del papel de amate, artesanos de papel de piedra, y luego pues toda esa industria de la caligrafía, la encuadernación, en fin, utilizamos pigmentos naturales, luego lo veremos. Por ejemplo, utilizamos de la piedra del lapislázuli, sale la lazurita, que es el pigmento más suntuoso y más caro, el frangélico que le llaman, la cochinilla también. El Nicano Pogua como tal, la copia que tienen en la biblioteca pública no se puede ver tan fácilmente por el estado en el que está, ¿no? Hoy día ya este Nicano Pogua está prácticamente encerrado en una caja fuerte porque está muy delicado, y sí que en la exposición que han hecho de los tesoros de la Biblioteca Pública de Lomayor cada vez enseñan un bifolio, una página doble, la quitan, ponen otro, lo quitan, ponen otro. Pero por lo que yo sé, por académicos que han venido a tratar de hacer un estudio, hay muchas dificultades de que la biblioteca lo ponga de nuevo encima de la mesa y te dejen verlo. Para ti, ¿cómo fue esa experiencia de verlo? ¿Y qué tanto conocimiento tenías tú de la Virgen de Guadalupe previo a ver el Nicano Pogua como tal? Yo trabajé de profesor en una prepa, allí en Los Ángeles, 15 años, y pues con muchos hispanos, daba clases de lengua y literatura española, advanced placement, en fin. Y ya sabía de requete sobra en lo que era la Virgen de Guadalupe, aparte que estaba en todos los murales de la ciudad. Uno dramático, y tengo que hablar de él, era una representación de la Piedad de Miguel Ángel, con un pandillero encima de ella, muerto obviamente, en fin, es una bandana, cuesta trabajo decirlo, y la Virgen de Guadalupe detrás. Es decir, el sincretismo entre la Piedad de Miguel Ángel, la Virgen de Guadalupe, el este de Los Ángeles, México, siempre ha estado ahí. ¿Qué tengo aquí en la mano y qué se puede ver a trasluz? Pues muy bien, Gustavo. Esto tenemos un pequeño recorte de las dos filigranas marcas de agua que aparecen en los folios del Nicano Pogua, que sería esto, que nos han servido para datar el manuscrito de la Genovesa, los dos leones con la corona y debajo la Trimundi. Cuando se mira al trasluz, pues esto es lo que se ve. Y este papel está hecho a mano con lino y con cáñamo. Bueno, las filigranas sirven
serían la huella dactilar, la seña de identidad del papelero. Entonces sabemos que es de Génova porque es el escudo genovés, y aquí tenemos 3 iniciales que es el nombre del papelero, GP, y debajo no sé cuál exactamente. Entonces, ¿qué ocurre si tenemos un documento que está sin fechar, sin datar, y tenemos esta clase de papel? Con esta filigrana, ¿qué hacemos? Buscar un libro, otro documento que tenga exactamente la misma filigrana y que esté fechado o datado. Nosotros hemos encontrado 3 libros impresos exactamente con el mismo dibujo, con la misma watermark o filigrana, con lo cual nos hace pensar que esta resma, esta fábrica de donde se fabricó esto, viene del mismo sitio, del mismo papelero y de la misma época, puesto que cada papelero ponía las iniciales el tiempo que vivía. Obviamente hay un margen 30, 40 años, pero muy aproximadamente. Bueno, Ramón, te queremos agradecer mucho que nos hayas recibido aquí en tu estudio, que nos hayas mostrado tu trabajo tan impresionante, tan hermoso, y que nos hayas facilitado todo para que pudiéramos documentar esta parte del Nican Mopogua que mucha gente, como tú bien has dicho y como yo he encontrado en mi camino, no mucha gente conoce. Te agradezco mucho. ¿Sería importante que ese documento, en vez de estar allá, estuviera en México? Tal vez, pero yo creo que es un nacionalismo un poco extraño el que pensemos que todo tiene que estar acá, ¿no? Es decir, nosotros mismos hemos realmente cometido el descuido de permitir que muchas de nuestras cosas valiosas pues salgan del país. Pero por el otro lado también hay que pensar que si un documento no llega a una biblioteca, pues muchas veces se pierde, ¿no? Ojalá el original hubiera llegado a la Biblioteca de Nueva York y lo pudiéramos ver. ¿Qué quiere decir o qué dice de la historia de la Virgen de Guadalupe que el texto seminal de su historia, la crónica de sus apariciones, se encuentre fuera de México, se encuentre en propiedad o custodia de la Biblioteca Pública de Nueva York? Pues que lo tendría que reclamar este país, ¿no? Para empezar. ¿Por qué? Pues porque es un texto fundacional, ¿no? Para México y triste que no esté en estas tierras, ¿no? Pero tampoco importa. Yo creo que tampoco importa porque no es letra muerta, ¿no? Es algo que se vive cotidianamente. Profe Filo, estamos aquí a la puerta del Teocalli, en la cima de la pirámide. ¿Qué podemos ver aquí adentro? ¿Qué tipo de espacio es este para la gente que no tiene familiaridad con lo que es un Teocalli, con la devoción que se puede, o la devoción que se puede rendir aquí? Bueno, en principio decía esto es propiamente el Teocalli, ¿no? La casita de una divinidad. Todo el cuerpo de la pirámide pues es simplemente para sostenerlo, ¿no? Entonces pues es un espacio ya muy privado, muy íntimo. Pues como dije al principio, ¿no? Yo necesitaba crear un espacio sagrado como lo hay en todas las casas del pueblo, ¿no? Entonces es el espacio ese, ¿no? Ahí pues hay lo que hay dentro es su casita de ella, ¿no? De la Guadalupe. ¿Y cómo le rezas aquí a ella? Yo no rezo, canto. Pues los conceptos que hay ahí son para decirlos, cantarlos en náhuatl, y es lo que hacemos aquí. Sí, yo no rezo, en pocas palabras, ¿no? Lo que sé es cantar, y canto, y me gusta mucho cantar en náhuatl, y los niños aquí que vienen también me acompañan, y cantamos. Estaría bien si te pido si nos mostraras cómo le cantas a ella. Sí, podría cantar la introducción precisamente del Nican Mopogua, porque después de estudiarlo, leerlo y releerlo un sinfín de veces, caí en la cuenta de que el Nican Mopogua no es un texto de prosa, es un canto, ¿no? Quien lo escribió a la manera de los cantos. Solamente hubo que hacer cierto trabajo, tomó su tiempo para encontrar su métrica. Y una vez que uno lo empieza a cantar, te das cuenta de que sí, efectivamente es un canto. Entonces, el canto, que es el Nican Mopogua, propiamente empieza diciendo: Nican Mopogua, Motecpana, Inkenin Yancuica, Huitlama, Huizoltica, Moneshiti, Insenquis Queichpochtli, Santa María, Dios Inansin, Tosihuapilato Katzin, Inoncantepeya, Cacmotenegua, Guadalupe. La pista de Lupita nos trajo hasta aquí.
El siguiente episodio de ¿Dónde anda Lupita? Nos llevará a conocer a artistas queer que encuentran en Guadalupe a una madre que no los juzga y en cambio los cubre bajo su manto compasivo. Ellas y ellos utilizan su imagen en sus creaciones, que muchas veces son atacadas por los que piensan que Guadalupe les pertenece únicamente. Pero como dijo Lupita en el Nican Mopogua, estos artistas la escuchan, la ponen en su corazón y no temen porque aquí está ella, que es su madre. Acompáñenos en nuestra próxima emisión y si saben dónde anda Lupita, manden un mensaje o usen la etiqueta Where's Lupita en Instagram.